¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sin duda preocupación lo que genera estas variantes que ha dado el coronavirus en el tiempo y sobre todo esta última que tiene una velocidad mucho más rápida de transmisión, la variante Delta, y que por cierto ha generado preocupación en nuestro país. Por eso hay una vigilancia especial al respecto. Vamos a conversar de este punto junto a Juan Pablo Torres, infectólogo de la Clínica Las Condes, también del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Juan Pablo, estas variantes, ¿no?, que han ido apareciendo en el tiempo, ponen en riesgo quizás la preparación que estamos teniendo, por ejemplo, en vacunas o cómo hemos ido pensando el virus, o es más bien el mismo virus, pero con una velocidad de contagio distinta solamente. Sí, bueno, lo que estamos viendo es la evolución y la capacidad que tienen estos virus como SARS-CoV-2 de ir mutando y de ir generando en ciertas ocasiones ciertas mutaciones en ciertas áreas del virus que pueden hacer que adquiera ciertas características que lo van haciendo. Fundamentalmente lo que más nos preocupa a nosotros es si es que son más transmisibles y si es que terminan produciendo alguna enfermedad un poco más compleja. Y lo tercero, si es que las vacunas que tenemos disponibles actualmente siguen cubriendo y protegiendo de la misma manera. Esas son las principales puntos que uno le gusta ir viendo con estas variantes, y dentro de eso la variante Delta tiene el problema de que efectivamente es más transmisible. Incluso que las variantes británicas o las otras variantes pueden terminar contagiando a bastantes más personas. También podría haber una asociación con que produzca más hospitalizaciones y por lo menos hasta ahora sabemos que puede bajar la cantidad de anticuerpos que se generan en diferentes vacunas, pero posiblemente se mantenga un grado de protección que tendremos que ver si es que qué tan menor podría ser o no respecto a las otras variantes en vacunas. Esta variante en particular, la Delta, porque ya habíamos visto la variante brasileña, ¿no?, que es la anterior que ya se dio en nuestro país, que aumentó la cantidad de contagios de forma exponencial. Era una gran cantidad de personas que fue sumándose a los hospitales, requiriendo asistencia. ¿Ocurre lo mismo con esta en este caso? Quizás todavía no está presente, pero en la cantidad de personas que eventualmente van a requerir una atención médica. Lamentablemente sí, es una variante que dentro de las que hemos ido conociendo tiene y se ha ido reportando que la capacidad de transmitirse es mucho mayor. Así que sin duda que es un motivo de mucha preocupación y también un llamado de alerta. Yo creo que la llegada al país de esta variable Delta lamentablemente es inminente y en eso creo que hay que hacer un llamado a que tomemos las medidas que puedan ser más efectivas para su contención y en eso todos los que no estén vacunados y puedan hacerlo, yo de verdad les haría un llamado a que lo hagan desde ahora ya, y lo antes y lo más rápido posible. Además vamos a tener que reforzar las medidas de autocuidado, que son muy importantes y esas siempre tienen que estar presentes, y ojalá que vaya acompañado esto de seguir manteniendo control en nuestras fronteras, porque si bien puede estar ya presente la variante Delta en nuestro país o va a llegar, pueden ir surgiendo después otras variantes más que pueden seguir siendo complicadas y, como bien mencionaba usted, reforzar la vigilancia genómica para no estar a ciegas y para saber cómo se está distribuyendo por el país y qué tanto está afectando, sobre todo en los casos más graves o hospitalizados o en las UCI, tal como lo vivimos con la variante Gamma o P1 brasilera, en donde sabemos que tuvo un impacto bastante importante. Así que es una situación de preocupación en donde tenemos una responsabilidad de cuidarnos y de ir a vacunarnos lo antes posible. Hoy la vigilancia en la frontera que tenemos abierta, que es el aeropuerto, ¿no?, el único lugar donde pueden ingresar personas, pero hay una restricción ahí con tomas de PCR, con una cuarentena en un hotel de tránsito. Además, eso se va a reforzar con test de antígenos. ¿Qué más se podría hacer para evitar el ingreso? Aunque finalmente este tipo de variantes, pese a que las fronteras han ido cerrando en el mundo en varios lugares, igual han ido traspasando aquellas fronteras. Así es, hemos visto que la variante Delta tiene una circulación, por supuesto, inicialmente muy importante y totalmente preponderante en la India, en su lugar de origen, pero también en el Reino Unido, en donde empieza a ser la variante prevalente, en Estados Unidos, que hace un mes tenía una circulación de un 3%, ahora va en un 20%, y esa situación se va repitiendo. El control de las fronteras debería ser muy estricto, pero sabemos que los virus tienen la capacidad de superar muchas veces los cercos humanos que podemos poner frente a la infección. Entonces, se tiene que mantener ese cerco estricto, idealmente, no solo para esta variante que quizás ya vamos a conocer o saber potencialmente si es que circula en el país, pero también para lo que pase en el futuro con otras variantes más. Este es un desafío que es continuo y la vigilancia genómica en eso, si bien se hace en el país, creo que frente a esta situación debiera ojalá también ser potencial, igual que la trazabilidad, que son todos métodos para ir conteniendo y sabiendo cómo se va desarrollando la pandemia en el país.
Este es un virus en particular que llegó para quedarse, Juan Pablo. Es un virus el cual nosotros vamos a tener que irnos protegiendo ya en el tiempo, con un esquema de vacunación quizás permanente, algo adelantado el ministro de Salud respecto a aquello, que de alguna manera esto nosotros tenemos que ir aprendiendo a convivir con esto y irnos vacunando en la medida que así se requiera, ¿no? Bueno, la vacunación tiene que ser, ojalá lo más rápido de la mayor cantidad de gente posible en este momento, porque eso ayuda a ir controlando cada vez la transmisión, junto con las medidas de autocuidado que siempre tienen que ir de la mano. Este es un virus que está en el contexto de los virus respiratorios, tal como pasa con influenza, en donde tuvimos una pandemia en el 2009 y después el virus quedó circulando de manera endémica. Es muy probable que con SARS-CoV-2 tengamos una situación que sea parecida y en donde las estrategias después, ¿no es cierto?, en el mediano plazo, a través de la vacunación tengan que ir siendo ajustadas, priorizando las vacunas que sean más efectivas al objetivo que se quiera cumplir. Ya sabemos que tenemos vacunas muy seguras y que son eficaces en prevenir la enfermedad grave, severa y la muerte. Y después se podrán ir considerando estrategias en vacunas que, por ejemplo, son más efectivas en cortar transmisión, como para tener un control de los contagios ya no tan grave o tan severo. Y en ese sentido hacer una situación dinámica en donde probablemente tengamos que recurrir a nuevas dosis de vacunación en la medida que el virus vaya evolucionando también hacia diferentes variantes o a tener una situación más controlada en algo probablemente parecido, al menos inicialmente, a lo que hacemos con influenza como virus respiratorio también. En este momento mantener las medidas de autocuidado es vital, no solamente el uso de la mascarilla, sino que el lavado de manos, en fin, y evitar, por cierto, la movilidad. Todavía hay muchas comunas que están en cuarentena. Eso debiese irse manteniendo en el tiempo, extenderse quizás en este proceso para evitar precisamente que la incorporación de nuevas variantes pueda dar un retroceso muy grande en lo que se ha ido avanzando. El autocuidado es el pilar fundamental, es el que no podemos descuidar y el que hay que mantener siempre, en conjunto con la vacunación, en conjunto con las medidas que se vayan tomando a nivel comunitario, a nivel de medidas de cuarentena cuando son necesarias o no. Ya sabemos, el punto es que sabemos que el contagio principal en estos momentos y en general en el virus ocurre en los hogares. Entonces eso es lo que nos desafía a ver cuáles son las medidas que son más efectivas, porque justamente en nuestro entorno familiar y de más confianza en donde dejamos de lado las medidas de autocuidado. Las medidas de autocuidado en los lugares que se ocupan, en los hospitales, en los centros de salud o en lugares que se refuerzan, tienden a ser lugares en donde el contagio puede ser de una manera no absoluta, pero bastante contenido. Pero cuando estamos con nuestra familia, con nuestros niños o con algunas personas en un ambiente más relajado, es donde nos sacamos la mascarilla o en donde tenemos más contacto y es en donde ocurre principalmente el contagio, en los hogares, y eso es lo complejo de este control. Juan Pablo, muchas gracias por recibirnos en esta fría mañana aquí en la región metropolitana. Está bastante fresco para quienes tengan que salir a realizar alguna actividad esencial, por cierto. Abrigarse bastante, Valentina, porque está muy, muy helado aquí en la región metropolitana. Abrigarse, como dice el doctor, a seguir con todas las medidas de autocuidado, especialmente el buen uso de la mascarilla, evitar las aglomeraciones. Dani Linares, muchas gracias. Buen día.